Hola muchachos, a esta nueva cápsula informativa, la número 7 de la serie, y hoy vamos a hablar acerca de el diseño de interfaces gráficas de usuario usando App Designer de MATLAB. ¿Sí? Entonces los temas a tratar, pues primero es cómo diseñar una interfaz gráfica de usuario usando App Designer. A esta interfaz la vamos a ligar a un modelo de Simulink, el cual lo ejecutaremos desde la interfaz, desde la GUI, y definiremos algunos parámetros de entrada para la simulación, en particular para el controlador. El esquema completo del modelo de Simulink pues se muestra aquí, donde tenemos una planta o el sistema que estamos controlando, que está acondicionada, o más bien está equipada con sensores para poder monitorear los estados. Debido a que nosotros tenemos un sensor de posición angular, un encoder analógico, pero queremos controlar la velocidad angular, bueno, tenemos que acondicionar la salida de este sensor para poder obtener esa velocidad angular, ¿no? El sensor de corriente solamente se utiliza para monitorear. Digamos que esos son los objetivos de el proyecto completo, no es controlar la velocidad. Nosotros tenemos implementado en el microcontrolador, ¿sí? Un algoritmo de control, en este caso es un PID, el cual monitorea la velocidad actual angular de nuestro motor de CD y retroalimenta un voltaje de tal forma que siga una referencia. En este caso hemos definido una referencia constante. Cada uno de estos bloques juega un rol, ¿no? Este representa el motor de CD. Estos son modelos, ¿sí? Como hemos visto en otras cápsulas informativas anteriores, de los sensores, ¿sí? Estos son los acondicionamientos, ya sea analógico o digital, que permiten recuperar un valor estimado, ¿sí? De la variable que nosotros nos interesa. En el caso de la corriente, pues obtenemos una corriente discreta porque va a ser postprocesada por un microcontrolador. Y en el caso de la velocidad angular, estamos obteniendo la velocidad angular usando mediciones de la posición angular θ, ¿sí? Entonces, aquí hay una implementación discreta de un diferenciador, ¿no? La derivada de la posición angular es la velocidad angular. Luego comparamos aquí por medio de dos scopes para ver que en efecto el sensado es de forma correcta. Igual el objetivo de esta cápsula no es ni el modelado de los sensores ni el acondicionamiento de los sensores, los hemos visto en cápsulas anteriores, ni tampoco el diseño del controlador, ¿no? Aunque sí vamos a dar un repaso del modelo, ni el modelado del motor de CD. Va a ser cómo diseñar una GUI que interactúe con este modelo, ¿no? De alguna forma. ¿Sí? ¿Sí? El objetivo del proyecto, como lo mencioné antes, es controlar la velocidad angular por medio de un controlador PID discreto y que a la vez monitoree la corriente para calcular ya sea la potencia consumida por el motor, evitar el desgaste innecesario del mismo, o puede ser planificar mantenimientos, ¿no? Dependiendo de qué tanto se estime que se haya desgastado el mismo. Entonces, digamos que nuestra interfaz gráfica de usuario tendrá los siguientes elementos, ¿no? Una información general, normalmente es la configuración estándar de una interfaz, ¿no? Información general, título, autores, qué versión es, una descripción del sistema, qué se está viendo, parámetros a mostrar, pueden ser parámetros del motor, a lo mejor los polos en lazo abierto o lazo cerrado del motor, dependiendo del controlador que se haya implementado. Y variables, normalmente lo más importante, ¿no? Si el objetivo de la instrumentación es monitoreo, las variables que se tienen que mostrar son muy importantes, y también la forma en la que se muestre. En este caso vamos a monitorear la corriente y la velocidad angular del motor reales, es decir, la que sale del modelo, y también la recuperada por los sensores y el acondicionamiento. La velocidad angular y su referencia, porque recordemos que la estamos controlando, el voltaje enviado al motor y los estados del motor. En este caso, el voltaje enviado al motor por el microcontrolador pues corresponde a la entrada, ¿no?, de control, porque es la variable
que el microcontrolador manipula, ¿no? La etapa del driver, digamos, no está siendo considerada en el modelo, pero sería relativamente sencillo modelarlo, ¿no? Entonces, si nos vamos a el modelo en Simulink para poder analizar y apreciar bien a qué nos estamos refiriendo, pues yo tengo aquí para la gente que está cursando la asignatura de control automático, es simplemente las ecuaciones diferenciales de mi motor. Que crecí un estado más porque como estoy usando un sensor de posición angular, no de velocidad angular, ¿sí? Entonces tengo una matriz de 3×3, ¿no? Donde los estados son, la corriente es el primer estado, la velocidad angular es el segundo estado y el último es la posición angular teta. ¿Sí, sí? Luego tengo mis sensores de corriente. Estos sensores de corriente se vieron en la práctica 1 de, si mal no recuerdo, o en la cápsula anterior. Sensor de corriente donde yo por medio de función de transferencia, ganancia, suma para el offset y también suma de una señal de ruido, pues puedo modelar el comportamiento real del sensor y lo mismo hago para mi encoder analógico. Evidentemente estos reciben directamente de las variables reales. Si nuestro objetivo es un proyecto de instrumentación, puede ser que ustedes no necesiten modelar el motor de CD ni tampoco porque ustedes no lo están controlando, solamente están monitoreando. Entonces este bloque correspondería al diseño de las señales ambientales de prueba que se están monitoreando y estas tienen que tener sentido, ¿sí? Hay un paso de diseño ahí que hemos discutido durante la clase, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una variable de temperatura en un lugar, en un cultivo, por ejemplo, o en un lugar cerrado, seguramente las variaciones de la temperatura pues no deben de ser bruscas, ¿no? Entonces, esas características de ancho de banda y de magnitud, pues y de rango también tienen que ser modeladas, ¿no? Para poder excitar los sensores y poder concluir y acondicionar sus señales de forma correcta. El acondicionamiento lo muestro brevemente en el caso del sensor de corriente, pues filtro el ruido porque en este caso el sensor sí tiene ruido, el encoder analógico no, y luego hago una etapa de amplificador diferencial para poder mandar a rango adecuado para introducir por el ADC del microcontrolador. El ADC solamente convierte el rango de voltaje de entrada a un rango digital de salida y luego esa variable digital la tengo que convertir de nuevo por medio de acondicionamiento digital para obtener un valor discreto de la corriente original. El objetivo del acondicionamiento en este caso es que esta corriente que está recuperando el microcontrolador pues sea igual que la corriente original. De la misma forma que en la velocidad angular. La diferencia es que la velocidad angular primero tiene que convertir por medio del ADC a discreto y luego tiene que derivar. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro sensor es de posición angular y nosotros queremos obtener la velocidad angular, la cual corresponde a su derivada. ¿Sí? Una vez que yo ya tengo acondicionados y recuperados las señales de interés de mi planta, entonces ya la puedo introducir al microcontrolador, más bien al controlador. En este caso estamos usando un PID discreto del cual defino yo por medio de una referencia su señal de error, ¿sí? Y luego este PID discreto pues genera mi señal de voltaje que corresponde a la entrada o variable manipulada del motor. Y entonces cerramos el lazo. Como lo mencioné antes, el objetivo de este bloque es controlar, pero también yo estoy acondicionando la corriente para poder monitorearla, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué elementos interactúan aquí? Pues yo tengo mi motor, en hardware sería mi motor, mis sensores, mi microcontrolador o un PCB, porque recuerden que una parte de ambos acondicionamientos pues es analógico, ¿no? Entonces tendríamos nuestro PCB con nuestro acondicionamiento montado y que a la vez acondiciona las señales para ser introducidas en el microcontrolador. ¿Sí? Como esquema global del sistema, pues estamos hasta ahí. Como comentario aparte, yo tengo aquí definida mis ganancias KP, KI, KD de mi microcontrolador. ¿Sí? Ahora, evidentemente yo podría diseñar mi interfaz gráfica de usuario
e interactuar directamente en runtime de ejecución de mi modelo, pero eso es sumamente lento. El enfoque que vamos a seguir aquí es diseñar una interfaz gráfica de usuario que mande llamar o que ejecute, ¿sí?, el modelo y de alguna forma obtenga salidas de este sistema, sus datos. La forma en la que vamos a enviar información de este modelo de Simulink hacia afuera va a ser con un bloque que se llama toWorkspace. Sí, lo podemos encontrar en el menú de Things y aquí lo vemos, toWorkspace, SimOut dice. Entonces yo para cada variable de mi modelo a la cual yo quiera obtener información para enviarla a la interfaz gráfica de usuario, pues tengo que colocar ese bloque que reciba esa variable en particular. ¿Qué bloques me interesan a mí? Pues veamos las variables. Me interesa la corriente y velocidad angular del motor reales y recuperadas. Me interesa la velocidad angular y su referencia, el voltaje enviado al motor y los estados del motor. Bueno, entonces para recuperar los estados del motor, vengo aquí al motor y pongo un bloque que saque los estados del motor después del integrador y que saque también la entrada de voltaje que estoy introduciendo, ¿no? Zip. Y entonces también lo hago, creo que aquí no debo de poner nada, creo que lo tengo aquí. Aquí yo tengo hacia la salida la corriente recuperada, ¿sí? Y acá en el acondicionamiento pues tengo la velocidad angular recuperada. Y finalmente en el bloque de controlador, de aquí puedo recuperar la referencia. Como esta ya la tengo almacenada, pues esta se supone que debe de seguir a mi referencia y ya sería todo. Ahora, ojo, aquí en este bloque de toWorkspace yo tengo dos opciones. Yo puedo definir el formato en el cual es guardada mi variable durante toda la simulación. Yo puedo elegir que sea un arreglo, es decir, un simple arreglo de valores, ¿sí? O puedo elegir que sea una estructura con tiempo donde además de guardarme el valor de la señal que estoy almacenando, también me guarda el vector de tiempo de la misma manera que time series, ¿no?, que una serie de tiempo, ¿sí? Yo debo de guardar el tiempo, ¿sí?, para todas las simulaciones si es que lo necesito. Si no, solamente estaré gastando memoria sin sentido. Lo voy a hacer para solamente una. Esta la había tenido como arreglo, ¿sí? Vamos a ver cómo tengo los demás. Por ejemplo, este lo tengo simplemente como un arreglo. Aquí no recupero nada de el tiempo. Debo de tener alguna donde yo recupere el tiempo. Vamos a ver esta. Aquí está. Cuando yo recupero la velocidad angular discreta que se está obteniendo después de la etapa de acondicionamiento, le digo yo que me lo guarde como una estructura con tiempo. De tal forma que este me va a generar, no solamente me va a almacenar el valor de la velocidad angular recuperada, sino también el tiempo. Para validar esto, voy a ejecutar yo mi modelo y voy a analizar qué es lo que me guarda en el workspace. Recuerden que siempre, particularmente si yo pongo bloques hacia afuera, estas variables se van a almacenar en el workspace de MATLAB. Si yo vengo acá, ya tengo out, ¿sí? Entonces yo le puedo dar doble clic aquí y puedo ver que tengo arreglos de estados, tengo arreglos de corriente, tengo arreglos de la entrada de voltaje, la referencia que es una simple constante, ¿sí? Y esta que ya es una estructura, si yo le doy doble clic aquí, si se dan cuenta también me almacena el tiempo, miren. El tiempo de simulación automáticamente, aunque yo no lo guarde, me lo almacena como T-out. Si yo analizo esta estructura también tiene mi vector de tiempo. Ahora, ¿por qué si ya tengo un vector de tiempo de la simulación, también almacené el tiempo acá? Se pueden dar cuenta que el tamaño de este tiempo es de 1501 por 1, ¿sí? Pero el tamaño del tiempo de simulación es de 354.012. ¿Por qué es esto? Recuerden que esta variable la estamos obteniendo después de discretizar. Por lo tanto, el número de muestras que yo estoy manejando para omega k, para ik,
no es el mismo, y para la entrada, miren, no es el mismo que para los estados. Los estados se resuelven con el ODE solver que haya determinado Simulink, con el tiempo variable que Simulink mismo haya determinado. Pero esta no, esta yo le determino cuál es el periodo de muestreo, ¿sí? Si nos vamos a nuestro modelo, el periodo de muestreo, pues en los bloques discretos tiene que estar. Por ejemplo, aquí en la derivada discreta, yo estoy definiendo un periodo de muestreo 0.001, por lo tanto tiene mucho sentido que sean mucho menores muestras las que ya se almacenen de forma discreta que las que se almacenen del modelo continuo que el ODE solver resuelve. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso porque si no van a tener error al querer graficar. Si confunden un tiempo discreto con otro tiempo, el continuo, el que el solver haya decidido. ¿Sí? Ok, entonces una vez realizado esto, pues ya estamos listos, ¿no? Tengo mi modelo, sé absolutamente todo lo que mi modelo va a ofrecer como variable de salida, ¿sí? Y lo voy a borrar solamente para que no haya confusión. Entonces, ahora ya estoy listo y yo, evidentemente todo el trabajo anterior es muy importante, por eso lo quise revisar aquí en la cápsula. Porque ustedes tienen que tener un conocimiento alto de las señales y de los bloques para que puedan interpretar bien y puedan ofrecerle una interfaz gráfica al usuario que les sea útil. Si ustedes no saben de qué se trata las variables, ni el modelo, ni lo que se acondicionó, pues no van a saber qué graficar, ni si tiene sentido, ni si el comportamiento es adecuado. No. También tiene que ver con el diseño del controlador, como lo vamos a ver en un momento más. Para empezar el diseño de mi interfaz gráfica de usuario, yo me voy aquí al menú de inicio, y si abro el menú apps, aquí dice diseña aplicación. Entonces me va a abrir el menú de inicio del App Designer y yo le voy a decir, pues quiero una aplicación en blanco. ¿Sí? Aquí lo que muestra es la versión gráfica, la componente gráfica de mi interfaz gráfica de usuario, de mi GUI. Sin embargo, la GUI se compone de dos elementos muy importantes. Primero, la visualización que la vamos a diseñar aquí, en este espacio. Yo incluso el espacio de trabajo lo puedo crecer, ¿sí? O lo puedo disminuir. Y va a corresponder al tamaño de la ventana que se abra cuando ejecutemos nuestra interfaz. Lo van a ver luego. Pero también yo aquí voy a definir algunos elementos. La interacción de esos elementos lo voy a definir acá en el código, ¿sí? Y el código es muy sencillo. Van a ver que en App Designer el código prácticamente se hace solo. Solamente las funciones que ustedes quieran implementar por fuera de la parte gráfica son las que van a tener que trabajar un poco más. Está compuesto de elementos principales. Tiene las propiedades de todas las entidades que definan gráficamente, las funciones que estén ligadas a esto, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una función que viene por default que se llama crear los componentes, ¿no? Y también tiene funciones de acceso público. Estas son privadas, estas son de acceso público. Echa a andar mi aplicación, crea los componentes, que es una función privada de acá arriba, ¿sí? Y san se acabó. No hay nada más acá, ¿por qué? Porque si yo ejecuto, si se dan cuenta, pues yo no tengo nada aquí. Si yo ejecuto la aplicación, ¡pap!, me pide guardarla, me parece muy bien. ¿Dónde la guardaré? Le voy a poner app cápsula 6, ¿sí? Y la voy a guardar en ITESO, asignaturas, instrumentación y control, otoño 2020, cápsulas informativas, cápsula 7. Ah, esta es la 7. Sí. Vamos a la 7. ¿Sí? Y la guardo ahí. ¿Sí? Como ya la ejecuté, me abre mi ventana. Este tamaño está determinado por este tamaño. Si yo la cierro, ¿sí?, la hago más chica, guardo y ejecuto, pues me va a abrir una ventana más chica, ¿no? ¿Sí? Ahora, cada elemento gráfico que yo define aquí tiene sus propiedades y yo puedo ver aquí en el inspector las propiedades de ese elemento gráfico. Por ejemplo, si yo tengo aquí es solamente un recuadro, ¿no?,
¿Qué propiedades tiene? Pues la más importante aparte del nombre, ¿no? Que aquí se llama UI Figure, ¿sí? Acá yo tengo el nombre. Su propiedad más importante pues es el color, ¿no? El tamaño evidentemente yo lo modifico de aquí. Aquí dice su posición respecto al escritorio, ¿sí? Y si se va a reajustar el tamaño o no dependiendo de cómo el sistema operativo de la computadora interactúe con ella. Nada, ninguna de esas propiedades la vamos a explorar aquí. Pero por ejemplo, si yo quisiera cambiar el color, pues vengo acá, le digo, no, yo quiero un color blanco y pues mi entidad pues cambia de color, la ejecuto y ya tiene otro color. ¿Sí? Ahora, ¿qué elementos puedo yo empezar a arrastrar a la parte gráfica de mi GUI? Ah, pues acá los tengo, miren, tengo todo comunes, puedo poner gráficas, push button, checkbox, menús, campos para fecha, campos editables, que sea texto y numérico, enlaces HTML, imágenes, etiquetas, bueno, todo, slider, spinner, áreas, tablas, toggle buttons, puedo almacenarlo en diferentes containers, puedo agregar elementos ya de instrumentación, ¿sí? Como algunas agujas, etcétera, etcétera, agujas angulares o lineales, bueno, todo lo que tengan, dependiendo también mucho de los toolboxes que ustedes tengan instalados en su versión de MATLAB. En este caso, como yo quiero graficar, ¿sí? Fíjense lo que voy a hacer. Primero, normalmente al interactuar con esta interfaz gráfica, yo desearé ejecutar mi modelo de Simulink. Para poder yo decirle, al darle una opción al usuario para que él decida cuándo ejecute Simulink, pues entonces voy a agarrar un push button y lo voy a poner aquí. Y le voy a decir, esto es play. Es para ejecutar tu modelo. ¿Sí? Y luego entonces, ya que ejecute el modelo, pues asumo que voy a querer graficar cosas. Recuerden que tenemos muchas variables que graficar. Por lo tanto, para yo no hacer muy chiquitas mis gráficas para que quepan todas aquí, pues aquí hay algo muy útil que se llama... ¿Dónde estás? Vamos a buscarlo. Tab Group. Entonces yo arrastro este elemento y se van a dar cuenta que es muy interesante. Porque yo puedo reacomodar el tamaño y aquí introducir mi gráfica. Por lo tanto, yo puedo poner, solamente es de hacer clic, arrastrar y soltar. Y una vez que se actualice gráficamente, ajustar el tamaño que ustedes quieran. ¿Sí? Y por ejemplo, recuerdan que una de las cosas que quería graficar yo era estados. Pues a esta tab le voy a llamar yo estados. ¿Sí? El tamaño y todo se va a ajustar automáticamente. ¿Sí? ¿Sí? Si yo quisiera borrar, por ejemplo, si yo estoy satisfecho con el diseño de este estado y quisiera copiarle y nada más cambiar nombre, yo puedo usar los botones comunes. Selecciono Tab 2, le doy suprimir, ¡pup! Y se borra. Selecciono esta, le doy Control C, Control V y se copia. Y entonces a esta le voy a poner, por ejemplo, entrada de Control V. Voy a hacer otro Control V y a este le voy a poner WK, que era mi velocidad angular que recuperé, y referencia. ¿Sí? Y así me la puedo llevar con todas las gráficas que yo quiera. ¿Qué ventajas tiene el grupo de tabs? Pues de que un solo espacio me permitirá desplegar dinámicamente la gráfica que el usuario quiera. La desventaja, por supuesto, es que no puede ver todas las gráficas al mismo tiempo, ¿no? Tiene que seleccionar de forma diferente las tabs para ver las gráficas. Otra cosa muy importante, se pueden dar cuenta que cada uno de los elementos que yo estoy creando aquí en mi GUI, en la parte gráfica de la GUI, pues generan entidades, por ejemplo, dentro del Tab Group, que se llama Tab Group, ¿sí? Mi entidad principal se llama App, ¿sí? Esa está por default. Pues yo tengo una tab de estados, una tab de V, una tab de... Le pone automáticamente los nombres. Pero también tengo mi play button, miren, el que agrega acá, aquí está. Yo le puedo poner lo que yo quiera.
Si estos nombres no me parecen muy intuitivos, por los define por default App Designer, yo le doy doble clic aquí y le digo, no, solamente quiero que se llame Play, este quiero que se llame solamente Estados, y etcétera, etcétera. Como no voy a interactuar con ellos de forma desde el código, no los voy a modificar. Con lo que sí voy a interactuar desde el código es con las gráficas. ¿Por qué? Porque esas gráficas me van a permitir enviar la información que yo reciba, o más bien graficar la información que yo reciba de mi modelo de Simulink. Entonces a esta sí le voy a poner algo mucho más intuitivo que solamente UI Access. Le voy a poner estados. ¿Sí? App estados minúscula o estados plot para que no se confunda con el tab, ¿sí? A este de aquí, a esta figura, ¿sí? Le voy a poner vplot. Y así sucesivamente pueden hacer con todas las gráficas y tabs que ustedes agreguen. Yo nada más voy a poner esa para no gastar mucho tiempo, ¿sí? Además de tener una forma de echar a andar mi modelo de Simulink y desplegar las gráficas, probablemente a mí me interese poner un título, ¿no? Entonces, ¿qué puedo utilizar para poner un título? Pues puedo poner esta etiqueta, ¿no? Y decirle aquí Super GUI, ok, para que sea en español, Super GUI de Luis González, ¿sí? Yo, al igual que PowerPoint, esta te ayuda, por ejemplo, a centrar respecto a otros elementos, ¿sí? Y, de nuevo, una vez que tú le das clic, las propiedades se despliegan aquí en el inspector. Yo puedo elegir si quiero que tenga alineación a la izquierda, alineación a la derecha, central, arriba, abajo, en el medio, el tamaño de letra, por ejemplo, 24, ¿sí? Puedo ponerle, cambiarle el fondo, cambiar el color de la letra, de la fuente. Si por ejemplo quiero poner un fondo pero lo quiero un poquito más difuminado, pues yo puedo elegir aquí el color más fuerte. Bueno, se dan cuenta que las propiedades son muy parecidas a los formatos que uno utiliza en PowerPoint y en la mayoría de las interfaces reconfigurables o aplicaciones para la computadora, ¿no? Sí, entonces pues ya tengo mi título, ya tengo un botón que me va a hacer interactuar. La estética no va a ser evidentemente el objetivo principal de esta cápsula. ¿Qué otra cosa podría utilizar solamente para echar a andar otro tipo de detalles, ¿no? A lo mejor, ok, si queremos poner algo de información, puedo utilizar el área de texto, la coloco donde yo quiera, su etiqueta o su título la pongo donde yo quiera y entonces aquí tecleo esta GUI permite controlar la velocidad angular del modelo de un motor de CD definido en Simulink y monitorear su corriente. Y ahí termino. Se dan cuenta que se ajusta el texto y yo puedo acá elegir qué tipo de formato tenga. Lo puse centrado y aquí en mayúsculas les voy a poner descripción. La voy a centrar, la voy a reacomodar y ya tengo un texto de descripción, ¿sí? También podría estar interesado yo en incluir alguna imagen, ¿no? Que considere yo que sea adecuada para la GUI. Le puedo modificar el tamaño y automáticamente se despliega un botón que dice Browse. Si tú le das, tú puedes elegir pues la imagen que tú quieras y cargarla, ¿no? En este caso yo le pongo motor, la selecciono, ¿sí? Y lo que despliega pues es mi imagen del motor, ¿sí? Ok, de aquí en adelante pues ustedes pueden hacer lo que gusten para estéticamente mejorar su interfaz. Funcionalmente ahora si yo ejecuto esta aplicación pues no pasa nada, ¿no? Lo que va a pasar es
que gráficamente todo va a estar definido, pero aunque yo le apachurre aquí a play, pues no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿cómo modifico, cómo ligo las acciones de apachurrar el botón de play o de presionar este botón con lo que este botón va a hacer? Pues muy sencillo, yo puedo seleccionarlo, ¿sí? Y me voy acá al código. Una cosa importante es darse cuenta que todas las entidades que yo definí en la parte gráfica de mi aplicación, pues se definieron acá también. Funciones que las crean, sus características, sus parámetros y cómo se construyen. Todo se actualizó, mi código se actualizó por completo. No me voy a meter a analizar a detalle el código porque se van a dar cuenta que es muy dinámico y realmente no se necesita, ¿sí? A menos que sea una funcionalidad muy particular que ustedes quieran hacer. Vamos nosotros a hacer solamente una de esas funciones. Ahora, cuando uno selecciona el botón de play, recuerden que aquí me define sus propiedades, color, etiqueta, nombre, etc. ¿Sí? Para yo poder definir un callback ligado, es decir, acciones ligadas a la ejecución o a los eventos de ese botón, pues aquí le voy a poner callback, ¿sí? Y me dice, el callback se define con el evento que se presionó el botón, ¿sí? Entonces acá le voy a seleccionar la opción y le voy a decir, agrégame por favor esa función. Y la agregó automáticamente, ¿sí? No tuve que hacer nada. Ahora aquí tengo que definir yo qué quiero que pase cuando ese botón es presionado, ¿sí? Y lo que yo quiero que pase es, primero que se ejecute el modelo que teníamos acá de Simulink, que se llama Cápsula 7 App Designer, ¿sí? Por lo tanto, para hacer eso voy a utilizar un comando que se llama sim de MATLAB. Entonces, me regresa todos los parámetros de salida que yo haya definido para ese modelo y le tengo que introducir el nombre. Por lo tanto, copiaré esto, me iré a la parte del código que se va a ejecutar cuando se presione el botón de play, y entonces aquí tengo que poner entre comillas el nombre de mi modelo. Como ya hemos dicho antes, el nombre de mi modelo es Cápsula 7 App Designer, ¿sí? La copio y la pego acá y se acabó. Ahora yo tendré almacenado en out, ¿sí?, todo el vector de salida con todos los elementos que definí en mi modelo de Simulink. Zip, zip. Perfectísimo. Una vez que yo ya tengo la información en la variable out, pues yo podría empezar aquí a definir todas las acciones, ¿no? Por ejemplo, graficar. Me voy a tomar un camino un poquito más formal, más elegante, diría, que es definir una función. Voy a mandar llamar una función que se llame plot all, ¿sí? Gráfica todo, ¿sí? A la cual le voy a enviar este valor out, ¿sí? Ahora, el hecho de que yo le haya puesto un nombre a algo aquí, que lo ejecute como una llamada, una función, no significa que la función sea creado. Para crear una función, yo voy a agregar aquí, quiero una función privada o pública, la voy a poner pública y automáticamente me va a poner la configuración estándar, ¿no? Que si hay algo de salida de mi función y qué argumentos de entrada tiene. Ojo aquí, cuando uno crea una función de este tipo, el argumento de entrada por default es la aplicación app, que si se dan cuenta es la entidad raíz de mi GUI. Esa la tienen que dejar. Por lo tanto, si a esta función que yo le llamé plot all le voy a enviar un parámetro out, tengo que dejar como primer argumento de entrada app. Este no lo tengo que modificar. Vamos a ver que también lo vamos a usar, porque recuerden que todas las entidades, ¿sí?, todas las entidades que se crearon en la GUI están ligadas a app. Y ahorita vamos a ver cómo accesar a los métodos, a las propiedades, a los parámetros. Sí, entonces, para recapitular,
cuando yo presiono el botón, se simula mi modelo de Simulink, ¿sí? Y entonces se genera un vector out con todos los resultados y las variables. Y la mando yo a la función plot all. Si se dan cuenta, me dicen plot all, no existe, hay un error aquí. ¿Por qué? Porque recordemos que todo lo que yo creé en mi aplicación app realmente está ligado a app. Entonces yo puedo poner app.plot y ahí me va a aparecer mi función, miren. ¿Sí? Entonces yo para hacer el llamado a mi función que describí aquí en mi app tiene que ser con app.plotAll. Y entonces ahora sí todo tiene sentido. ¿Sí? Lo guardo y se va a ejecutar esto. Como aquí en la función no tengo nada, pues ahorita no se va a ejecutar nada. Pero ¿qué es lo que quiero yo hacer? Recordemos que en out yo tengo guardado las variables. Voy a ver en qué formato me lo da. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto acá en MATLAB. Si yo ejecuto mi modelo de Simulink, también me genera un vector out. Yo puse el mismo nombre a propósito para que ese mismo formato lo usáramos en nuestra interfaz gráfica de usuario. Tengo mi vector out, ¿sí? Si yo le doy doble clic, puedo ver que tengo el vectortout, ref, b, etcétera, etcétera. Para acceder a ellos, yo tengo que usar out.tout, por ejemplo. Y me va a desplegar todo mi valor, ¿sí? Si quiero acceder a WK, si se acuerdan que omega K era una estructura que tiene tiempo y tiene señales, y hasta dentro de señales tiene valores. Este sería el valor de mi omega K. Ah, pues entonces, como lo vi, yo sería out.wk, ¿sí? Dentro de WK está señales. Entonces aquí tengo que poner punto señales, ¿sí? Y dentro de señales está valores, ¿sí? Entonces, hasta entonces me va a desplegar los valores. Zip, zip, zip. El mismo formato utilizaremos para acceder a lo que me regresa en mi aplicación el vector out. Entonces, primero, yo voy a utilizar una gráfica. Una vez que ejecute esta función, yo voy a graficar, ¿sí? ¿Y qué voy a graficar? En el eje X voy a poner out, en este casotout, que es el tiempo normal, ¿sí? De simulación, contra todos mis estados. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los estados? Los estados eran estados, ¿sí? De 3 elementos. Y entonces aquí le voy a poner out.estados, ¿sí? Y se acabó. Ahora, yo no puedo ejecutar esto directamente así porque me va a marcar error, porque no estoy especificando yo dónde quiero graficar esto. Especifica un lugar donde graficar, como tu primer argumento te dice el App Designer. Así de inteligente es. Por lo tanto, ¿dónde quiero yo graficar mis estados? Pues en App Estados Plot, que es el lugar que yo definí para graficar mis estados. Por lo tanto, como primer argumento voy a poner app.estados plot, ¿sí? Y se acabó. Guardo. Ahora sí debe de pasar algo cuando ejecute, cuando presione mi botón. Originalmente no tengo nada en ninguna gráfica, y cuando yo ejecuto play, ejecuta mi modelo de Simulink y luego tiene que graficar en estados el resultado de los estados. Y vemos que después de cierto tiempo, porque recuerden que el modelo de Simulink tarda un ratito en resolverse, pues ya me grafica mis estados como yo los deseo. Lo mismo puedo hacer yo, por ejemplo, para el voltaje y para la velocidad angular y la referencia, para cualquier variable que ustedes hayan obtenido desde su modelo de Simulink y hayan mandado con tu workspace, ¿no? Desde el modelo de Simulink. Perfecto, voy a complementar aquí con pues las mismas gráficas, ¿no? Voy a hacer que, por ejemplo, ahora no en estados plot, sino en vplot, si mal no recuerdo, que lo tenemos aquí, miren, vplot, voy a graficar el mismo tiempo, ¿sí? Contra los out
recordemos dónde está V directamente, entonces solamente pongo BK. No, era solamente B. Aquí vamos a obtener un error, pero ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Y finalmente el otro va a ser, a este no le modifiqué, miren. ¿Sí? A este le voy a poner el nombre omega referencia. Para decir que ahí tengo que graficar las dos, tanto como la velocidad omega k como su referencia. Y entonces para ello lo que voy a hacer es volver a copiar. Entonces digo, esta la quiero graficar en... A esta le voy a poner plot al final solamente para mantener el estándar. Y aquí tengo omega ref plot. ¿Sí? Y aquí lo que voy a graficar es omega k. Que si mal no recuerdo, así la había definido omega k. ¿Sí? Y la referencia ref. Entonces voy a hacer dos líneas en la misma gráfica. Hago esta de aquí. Y también voy a graficar ref. ¿Sí? Pues yo creo que sería todo desde el punto de vista de las gráficas. Guardo y fíjense lo que va a pasar cuando ejecute. Voy a darle play. Mis estados se van a graficar después de que se resuelva mi modelo de Simulink. Pero fíjense qué va a pasar con esta gráfica. ¿Por qué me marcó este error? Quise yo generarlo para que ustedes se dieran cuenta. Recuerden que B, si nos vamos acá, B tiene tamaño de 1501, pero TAU tiene 354.012. Por lo tanto, me está marcando error de dimensiones. Miren, aquí en mi GUI me dice, pues no son de la misma dimensión, por lo tanto algo anda mal. ¿Se acuerdan dónde yo guardé el tiempo que sí correspondía a 1500 elementos? Está en omega k, ¿sí? Time, aquí lo tengo. Entonces, para usar este, voy a cambiar el tiempo en mi... Primero voy a cerrar mi aplicación. Y luego me voy a ir al editor. Y ahora este no va a sertout. Este va a ser omega k. Time. Punto time. Y lo voy a usar para todas las variables que en efecto tengan esa característica, ¿no? Esa dimensión. Lo uso para la referencia. Este también me marcaría error, por lo tanto. De hecho, este fue el que me marcó error. Por lo tanto, lo actualizo aquí. Lo guardo. Ejecuto de nuevo. Y valido que no me marque error. Ejecuto. Cuando se actualicen los estados, pues habrá obtenido las gráficas tanto de... Ok, el error es porque yo tengo... no asigné a los valores, ¿sí? De omega k. Si se acuerdan, para yo acceder a los valores tengo que poner omega k, luego señales, luego valores. Por lo tanto, pues también lo tengo que hacer acá, ¿no? Omega k. Punto señales, punto valores. Y ahora sí me debería de graficar bien. Sin marcar ningún error. Termina de correr la simulación y me grafica estados, la entrada de control y vemos cómo la salida se estabiliza en la referencia. ¿Sí? Pues sería todo desde el punto de vista de las gráficas. Ahora, para yo poder definir algunos parámetros de simulación en mi modelo, el truco que haremos va a ser definir parámetros. En este caso, los que elegí yo para modificar son las ganancias de mi controlador, de mi PID. Estas ganancias están ahorita como 30, 20 y 0, ¿sí? Pero yo mejor las voy a mandar ya más desde el workspace. Y voy a usar un comando
que me obtenga o que me defina en el workspace esas variables desde mi interfaz gráfica de usuario, de tal forma que el usuario pueda modificar KP, KI, KD en la GUI y que cuando ejecute el modelo las pueda utilizar. Entonces yo sé que si yo pongo KP aquí, KI aquí y KD aquí, me va a marcar error porque no están todavía definidas en mi workspace de MATLAB. No hay ni KP, ni KI, ni KD, ¿sí? Entonces me está avisando aquí, me dice, hey, ten cuidado, no existen esas, pero no hay problema, yo aplico y guardo, porque luego aquí a mi workspace las voy a mandar desde mi GUI. ¿Y cómo voy a hacer esto? Pues primero tengo que darle la oportunidad al usuario de que las integre de alguna forma. Y la forma es viniendo para acá, ¿sí? A mi super GUI de Luis González, ¿sí? Y introducir algún widget de estos que me permita meter valores, ¿no? Captura valores. Entonces, este suena bien, mira. Campo editable de valores numéricos. Yo aquí le voy a poner que este sea KP. ¿Sí? Y si yo lo selecciono, en el inspector de propiedades me va a decir su valor inicial es 0 y los límites son de menos infinito a infinito y es numérico. Ah, perfecto. Lo único que le voy a poner es aquí el valor que originalmente tenía en mi simulación, que es 30. ¿Sí? Y entonces, control C, control V, ya a este le pongo KI y le asigno el valor inicial de 20, como lo tenía antes. Control V, y a este le voy a poner KD. Y a este le pongo el valor que tenía antes de 0. Y entonces ya le estoy dando una oportunidad yo al usuario de que defina los valores de KP, KI, KD que quiero utilizar en la simulación. Ahora lo único que falta es enviar estos valores, enviarlos a el workspace de MATLAB para que cuando se ejecute mi modelo, pues utilice los valores que haya definido el usuario. ¿Cómo voy a hacer esto? Ah, pues cuando le aplaste el botón de play, aquí antes, yo voy a utilizar el comando assign in, que lo tengo acá. Dice, asigna un valor a un especificado workspace que tú quieras, ¿no? Por medio de esta sintaxis, aquí viene un ejemplo. Entonces copiaré este ejemplo y dice, si tú le pones base aquí, pues lo manda al workspace base de MATLAB, que es el que yo quiero enviar. Por lo tanto, aquí le voy a decir, quiero que KP, que se almacena en la variable KP, el valor de quién, pues de el campo que yo tenga aquí. Por ejemplo, este valor se llama KP edit field. Entonces le voy a modificar el nombre para que sea mucho más sencillo, tanto a KI como a KP como a KD. Y luego voy a tomar ese valor para almacenarlo y enviarlo al workspace. Vuelvo a mi código y aquí digo, lo que quiero almacenar es app.kp y su valor, ya que hay muchas características que yo podría almacenar. Recuerden que KP, como es un campo editable, pues tiene muchas otras características. La característica que yo quiero es su valor. Entonces hago lo mismo para KI, KD, KD, KI y se acabó. Fíjense cuál va a ser la lógica de ejecución. Primero, cuando yo le aplasto el botón de play, toma los valores que estén en los campos aquí, los manda al workspace y entonces ejecuta mi modelo de Simulink. Como ya los habrá guardado en el workspace antes de ejecutar, pues mi modelo de Simulink no debería de marcar error. Si marca error, pues lo corregimos, ¿no? Y entonces ya después grafica todo, ¿sí? Primero, guarda el workspace las variables de los campos que definí en mi GUI, estos que están aquí, GUI. Luego ejecuta mi modelo de Simulink, ¿sí? Que va a usar los valores que haya mandado yo al workspace y luego grafico todo lo que haya graficado antes, ¿sí? Vamos a ver si funciona, ¿no? Primero
voy a borrar todo para evitar suspicacias con el comando clear. Así ya no tengo nada acá. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando ejecute yo mi GUI, ¿no? Se dieron cuenta, primero, todavía no ha pasado nada. Es hasta cuando yo le apachurro el botón que primero, estos valores de 30, 20 y 0 se mandan al workspace de MATLAB. Luego se ejecuta el modelo y se dan cuenta que la simulación fue exitosa. Es exactamente los mismos resultados que tenía antes cuando directamente en Simulink tenía yo los valores especificados. Para validar que esto funciona, pues yo puedo modificar estos valores, ¿no? Aquí yo le puedo poner 10 y aquí le puedo poner 10, ¿sí? Y ver qué pasa, ¿sí? Y aquí a lo mejor 2. El KD se usa como la pimienta, con mucho cuidado. Cuando ejecute, si funcionó, pues entonces debería de ofrecerme gráficas diferentes en mi figura. Entonces me espero un ratito en que se vuelva a ejecutar y podemos ver que en efecto la respuesta es totalmente diferente. Zip. Pues yo creo que es todo. ¿Qué otra cosa podríamos analizar? A lo mejor modificar unas características. Ah, sí, miren. Desde el punto de vista de la funcionalidad de una interfaz gráfica para instrumentación y control, pues yo creo que aquí queda todo, ¿no? Lo demás sería estético y a lo mejor acomodo o algo más de información, otras gráficas, otras formas de introducir información al modelo, pero ya hemos establecido casi todo. Sí, solamente voy a modificar alguna propiedad de la gráfica. Si se dan cuenta, estas gráficas no tienen el cuadriculado. Si yo la quiero agregar, entonces en mi función de plot all yo tendría que modificar la propiedad. Recuerden que cuando yo modifico la propiedad, yo antes en MATLAB yo le ponía grid nada más. Grid. Y lo guardo. O grid on, ¿no? También. Cualquiera de los dos funcionaba. Si yo hago esto y ejecuto, de nuevo play para que corra mi modelo, cargue los parámetros. Se dan cuenta, los parámetros volvieron a ponerse los default, no los de inicio 30, 20, 0. Por lo tanto, la simulación debe ser como originalmente las teníamos. Pues se abre otra figura que sí se pone cuadriculada, ¿no? La razón de ello es que yo, como estoy con una entidad de una GUI en App Designer, con una app, yo tengo que especificarle a qué figura quiero yo que se le ponga el grid. ¿Cómo hago esto? No hago un comando general a todas las gráficas, lo que hago es gráfica por gráfica modifico su propiedad. Por ejemplo, la gráfica que tengo aquí se llama app.estados-plot, ¿sí? Y entonces si le pongo punto me van a aparecer todas sus propiedades. ¿Qué es lo que yo quiero? Las propiedades también las puedo ver acá, miren, en el inspector, ¿sí? Esta sería estados plot. Si yo selecciono estados plot, acá me van a aparecer las propiedades. La propiedad que yo quiero es grids, x grid y y grid. Entonces, pues me voy con x grid. Y a esa propiedad le voy a poner true o 1. MATLAB las interpreta de la misma forma. Y lo voy a hacer tanto para el X como para el eje Y. ¿Sí? Guardo, ejecuto. Cuando le dé graficar, pues ahora me va a desplegar las mismas líneas que había obtenido, pero me va a poner la propiedad del grid, ¿no? En mi gráfica. ¿Por qué en las otras no se pusieron? Miren, pues porque no he modificado sus propiedades. Con esto, con este tipo de sintaxis, pueden modificar la propiedad de cualquier entidad de todas estas. El botón, que se habilite, que se inhabilite, etcétera, etcétera. El título, el tamaño, que crezca, que se ajuste. Todo. El poder ahí ya es ilimitado y su libertad también. Entonces, voy a volver a validar que yo puedo modificar de aquí los parámetros del controlador PID. Recuerden que solamente del controlador PID
Porque en mi modelo de Simulink yo especifiqué que del workspace jalara los valores de esos parámetros en particular. Pero lo pueden hacer para cualquier bloque que hayan definido en Simulink. Ya dependerá de su imaginación y evidentemente de la funcionalidad que le quieran dar a su interfaz gráfica de usuario. Perfecto, sigamos entonces para terminar con nuestra presentación. Al final de cuentas, lo único que yo modifiqué, parámetros que el usuario definía, pues eran las ganancias P y D con la forma en la que lo mostramos hace unos segundos. Bueno, espero que el video les sea de utilidad para cuando ustedes quieran diseñar cualquier interfaz gráfica de usuario ligada a un modelo de Simulink. Por mi parte sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. No.